Cada día necesitas escuchar la palabra de Dios para sanar tu corazón y dar vida a tu espíritu. Esto es Voz de Dios Ministry. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, subraya eso, salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos con otros, y orad uno por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz, subraya eso también, del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente. Ore por eso, aleluya, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Siéntese, aleluya. Poderoso eres Jesús. Vamos a predicar en esta noche con un tema muy interesante: la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. Y eso sería bueno que lo apuntáramos por ahí, acerca de la oración que Dios escucha. Aleluya. Estoy leyendo acerca de un predicador que ha sido el predicador de todos los tiempos, que se llama George Spurgeon. George Spurgeon. Y ese predicador, lo que Dios hizo con él fue impresionante. Gloria al Señor. Le dicen el predicador de los predicadores. Gloria a Jesús. Cómo Dios bendijo a ese muchacho. Desde los 17 años Dios lo mandó a era pastorear. Gloria al Señor. Y le entregaron una iglesia como de 10 miembros. Y al año ya tenía 100. Cuando él vino a tener 5 años pastoreando, tenía como 4,000 personas. Gloria a Jesús. Y eso es un libro que usted tiene que leerlo si tiene la oportunidad. Gloria al Señor. Bien, vamos a predicar acerca de la oración que Dios escucha. Hemos leído aquí en Santiago capítulo 5, verso 14 en adelante al 17. Y a veces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios se tarda en escuchar mi oración? ¿Por qué no recibo respuesta de Dios en la oración? Y a veces nosotros, cuando no recibimos respuesta de la oración, lo único que hacemos es que nos llenamos de ansiedad y actuamos por nuestros propios impulsos, y a veces tendemos a fracasar. Pero esta noche vamos a aprender un poquito acerca de 3 oraciones. De 3 oraciones que Dios sí escucha. Gloria al nombre de Jesús. Y la primera oración es la oración de fe. Sabemos que en Hebreo 11 habla acerca de la fe. Y esa oración es una de las oraciones que Dios escucha. La oración de fe es la oración que creyendo que sucederá aunque no lo vemos. Esa es la oración de fe, que nosotros creemos que sucederá aunque nosotros no podemos verlo. Esa es la oración de fe que Hebreo 11 habla. Y a veces nosotros nos metemos en oración, duramos tiempo trancados y vemos que las cosas como que no funcionan. Pero Hebreo dice que la oración de fe es la oración poderosa. Aquí Santiago dice, vamos a leer: si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo. Note bien que aquí Santiago no dice sanará.
Santiago lo único que dice es salvará al enfermo. Amado Dios. Y es que a veces nosotros hacemos una oración por una persona si nosotros queremos que esa persona reciba sanidad cuando oramos. Pero aquí Santiago dice, si está alguno entre vosotros enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiendo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense que parece como que Santiago no le interesa mucho la sanidad, o no habla mucho acerca de la sanidad del enfermo, sino de la salvación del enfermo. Y es que cuando nosotros oramos por una persona, siempre atendemos a decirle a esa persona que sane. Es por la mitad de lo correcto, que esa persona sea sanada. Recuérdese que cuando Jesús fue, ese hombre Jairo fue a donde Jesús y le dijo, Señor, yo quiero que tú vayas a mi casa y ore por mi hija para que mi hija sea salva y ella vivirá. Aquí tampoco Jairo dice para que mi hija sea sana. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, Jairo, y no tenga en poco tu fe, porque tu hija vivirá. Entonces nosotros, cuando oramos por una persona, tenemos que orar por la salvación de esa persona. ¿Por qué orar por la salvación de esa persona? Es la pregunta. ¿Por qué tenemos que orar? Si la persona está enferma física, ¿por qué tenemos que orar para que esa persona reciba salvación? Note bien, lo primero que se enferma del ser humano es el alma. Eso es lo primero que se enferma del hombre, es el alma. Si el alma está enferma, recuérdese que la enfermedad empieza por lo espiritual y luego sale a revelarse en lo físico. Lo primero que se enferma es el alma. Por eso el alma primero tiene que ser sanada para luego el exterior pueda ser sanado también. Se sana por dentro primero y después se sana por fuera. Amén. Esa es la oración que Santiago está hablando, que es la oración de fe. La oración que salva al enfermo. La otra oración es la oración eficaz. Y escuche bien acerca de la oración eficaz. Dice, confesad vuestras ofensas los unos por los otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Ese resultado que tenemos a través de nuestra confesión de haber fallado a nuestro hermano. Escuche esto, lo que habla Santiago. Hay una oración que es la oración eficaz. También esta oración es aquella que se realiza con fe y un corazón ferviente. Pero Santiago, antes de hablar de la oración eficaz, le dice, confesaos. Confesaos los unos a los otros. En otra palabra, pídanse perdón los unos a los otros. ¿Qué es lo que Santiago quiere decirnos acerca de esta oración? Si tú tienes rencor de tu hermano, o si tu hermano te ha ofendido a ti, cuando tú vas a orar, si tú no has perdonado a tu hermano, esa oración Dios no la puede escuchar. Amén. Santiago nos está revelando a nosotros que cuando vamos con un corazón enfermo, la oración no puede ser escuchada por Dios. Y dice la Escritura, ¿cómo? ¿Cómo con la lengua que tú adoras a Dios, con esa misma lengua tú ofendes a tu hermano? Con la misma lengua que tú bendices a Dios, con esa misma lengua también tú ofendes a tu hermano. Y es que nosotros nos la pasamos bendiciendo a Dios, orando a Dios, pero
tenemos siempre un problema en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nos está agobiando. Y eso impide que la oración pueda ser escuchada por Dios. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice a los discípulos? Cuando vayan a orar, oren: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y por otra parte dice: y perdóname como yo perdono a aquellos que me hacen mal. Note que Jesús le está diciendo: con la misma capacidad que tú perdonas a tu hermano, con esa misma capacidad recibirás perdón. Pero ¿perdón de quién? ¿Perdón de quién? De Dios. No es de tu hermano. Cuando Dios a nosotros nos dice: perdona para que sea perdonado. Amén. Ama para que tú seas amado. Jesús no nos está diciendo a nosotros: tú tienes que amar a tu hermano primero para que él te ame a ti luego. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo: ámalo para que tú puedas recibir amor. ¿Pero de quién? De Dios. Recuérdese que Dios a nosotros nos ama incondicionalmente. Dios a nosotros, sin importar las dificultades y cuántas veces a nosotros le fallemos, Dios a nosotros nos perdona y nos sigue amando sin condición. Y eso también es uno de los obstáculos que a nosotros nos hace que no podamos recibir respuesta de Dios. Otra cosa en medio de esta oración: cuando tú vas a orar, ¿a quién tú oras? ¿A quién oras? Es una pregunta para responder. Cuando tú estás en tu oración, ¿tú oras a quién? Ora a Dios. Tú no oras al Espíritu Santo. ¿Quién ora al Espíritu Santo? ¿Quién ora a Jesús? Uno le ora a Dios y a través de la oración que uno está haciendo, ahí el Espíritu Santo llega. Usted sabía que por la palabra, por la Biblia, si oramos al Espíritu Santo y oramos a Jesús es incorrecto. ¿Usted sabía eso? Le acabo de recitar un pasaje bíblico que Jesús dice: cuando oren así: Padre nuestro. Y escuche bien lo que dice Juan capítulo 14, verso 13. ¿Quién tiene la Biblia? Busca Juan 14, 13, hermano. Juan 14, 13. San Juan. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? Oh, léelo. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Como dice: y todo lo que pidieres al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Vio eso? Cuando nosotros estamos orando, no podemos orar al Espíritu Santo, no podemos orar a Jesús. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y quien trae la respuesta es ¿quién? Es el Espíritu Santo, que es el mensajero. Es quien trae la respuesta. Recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos trabajan unidos y en acuerdo. Son tres en una persona, pero cada uno tiene su función individual. O nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te traiga la respuesta. Amén.
Por eso es que muchas veces nosotros no encontramos o nunca recibimos la respuesta del cielo. ¿Por qué es que no sabemos orar? Y note bien lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ve lo que dice Santiago? Pedid y pedid mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros vamos en oración, siempre, mayormente oramos por lo material. Casi el 90% de nuestra oración es orar por cosas materiales. ¿Es cierto o es falso? Siempre nosotros oramos por cosas materiales en nuestras oraciones. Oramos por el dinero, oramos por el trabajo, oramos por la casa, oramos por el solar, oramos por la comida. Todo eso es nuestra oración a diario. Pero siempre Jesús, cada vez que mencionaba la oración, decía: oren los unos por los otros. ¿Por qué Jesús siempre decía oren los unos por los otros? Porque el mismo deseo que tú tienes para tu hermano es el mismo deseo que vas a recibir de Dios. El deseo que tú tienes para que tu hermano prospere es el mismo deseo que vas a recibir para que tu vida también prospere. Por eso nosotros, Jesús nos dijo: oren por nuestros enemigos, oren por el que le hace mal, oren por aquel que lo injuria. Jesús nos dio a entender a nosotros que lo que nosotros damos es lo que nosotros damos es lo que recibimos. Si nosotros oramos por nuestros enemigos, mátalo, castígalo. Yo lo dejé en la mano de Dios para que Dios sea que se encargue de eso. Nosotros decimos siempre esa palabra, escuche bien eso. Y tenemos que ser testigos y tenemos que ser sinceros. Todos decimos esta palabra: yo se lo dejé a Dios, pero en el pensamiento para que Dios le castigue. Lo que queremos ver es el castigo de quien nos agredió y de quien nos vituperó. Amén. Nosotros no oramos para que Dios haga su voluntad. Oramos y decimos con la boca que Dios haga la voluntad que Él quiere, pero en nuestro corazón y en nuestro pensamiento le damos opciones a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos ver. Amén. Y por eso es que nosotros no recibimos respuesta de Dios. Cuando nosotros, alguien nos vitupera o nos hace algo mal y nosotros callamos, es más, ni siquiera le mencionamos eso a Dios, entonces Dios hace justicia. ¿Ves cómo obra Dios? Cuando nosotros tenemos necesidad en medio de la oración, cuando tenemos necesidad, lo primero que nosotros tenemos que orar a Dios, diciéndole: Señor, que no es que se haga tu voluntad, Señor, ¿de qué yo tengo necesidad? Nosotros a veces pensamos, cuando nos falta una silla, que tenemos la necesidad de una silla. ¿Ves que nosotros no sabemos orar? Creemos que la necesidad es la silla, pero Dios entiende que la necesidad es un sillón. Y oramos por la silla y nunca vamos a recibir la silla porque no estamos orando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Fácil. Cuando usted vaya y se postre de rodillas, no le pida a Dios, no le presente nada a Dios. Le estoy hablando cuando va a orar. No le diga nada a Dios, no le presente nada a Dios. Solamente hínquese
y espere. ¿Por qué? Porque Santiago, en el pasaje bíblico que acabamos de leer, antes, como en el verso 8 o el verso 10, nos habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Antes de él hablar del asunto de la oración, Santiago nos da clave qué es lo que nosotros tenemos que hacer para luego nosotros empezar a orar con una oración de fe, una oración eficaz y una oración ferviente, que todavía no hemos hablado de la oración ferviente. Pablo le dice, como el agricultor, como el sembrador, tenemos que esperar la oración, la lluvia temprana y la lluvia con paciencia, dice Santiago, con paciencia. Y eso es una de las cosas que nosotros menos tenemos, paciencia para esperar. Siempre nosotros somos desesperados todo el tiempo. Pero Santiago nosotros nos dice, quieren tener una oración de fe, quieren tener una oración eficaz y quieren tener la oración ferviente, tienen primero que esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar? Para querer la respuesta de Dios. Para esperar a ver qué es lo que Dios quiere y por qué Dios quiere que yo ore. E inmediatamente Dios a nosotros nos dice, es algo un poco ilógico, porque recuérdense que Dios no se mueve en lógica. Lo que nosotros pensamos está muy lejos del pensamiento de Dios. Tal vez nosotros nos hincamos con la necesidad de que no haya comida, pero si nos hincamos y esperamos en Dios, Dios lo único que nos dice a nosotros, Eliezer, ora por la hermana Rubia. Ora por la hermana Rubia. Bendice a la hermana Rubia donde quiera que ella esté. Ahora, puede ser de que la hermana Rubia tenga la misma necesidad que yo, que ella no tenga comida. Y por la oración que yo hago por la Rubia, recibo la respuesta de parte de Dios. Yo no sabía que ella tenía necesidad de comida, pero Dios sí sabía. Así que la misma petición que ella tenía era por lo que Dios quería que yo orara, para recibir la respuesta de parte de Dios de que no me haga falta alimento. ¿Ves? ¿Ves por qué que nosotros se nos hace difícil recibir respuesta de Dios? Y recuérdese que en la oración es que nosotros crecemos. No tiene que ser una oración larga para usted recibir una respuesta de Dios. Tiene que ser una oración de fe y eficaz en la voluntad de Dios. Así es. Hay respuesta, tenemos que saber que hay respuestas de parte de Dios que son rápidas y otras se tardan más. Porque recuérdense que Santiago dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay respuestas, Santiago nos enseña que hay respuestas que llegan rápido y otras se toman su tiempo. Amén. Vamos a hablar para terminar de la oración ferviente. Estamos hablando de las 3 clases de oraciones que Dios escucha. La oración ferviente es una oración apasionada, intensa y de todo corazón, que se realiza con fe y persistencia. Note aquí que está hablando de intenso y persistencia, y por eso Santiago aquí nos da el ejemplo de Elías. ¿Qué fue lo que sucedió con Elías, con el profeta Elías? La Biblia dice que el profeta Elías dijo, no lloverá por mi palabra. Escuche eso. Elías dice, no lloverá por mi palabra. Y no llovió por 3 años y 6 meses. La oración de Elías fue una oración con poder. Fue una oración ferviente y una oración apasionada
Él quería que eso sucediera. Y dice la Escritura, y oró y llovió y la tierra produjo fruto. Entonces, la oración ferviente es la oración que se hace de todo corazón. Usted ha visto personas que le han dicho, le han echado maldición a la otra persona y le sucede. Tenemos que conocer como evangélicos que la palabra tiene poder. Hay personas que le han echado maldición a otra persona y al otro día le sucede, y a veces el mismo día le pasa. Cuando nosotros tomamos ese deseo de todo corazón para hacer una oración por lo que queremos, nosotros lo recibimos, dice Santiago. Y recuérdese que la fe tiene ¿cómo se llama? La duda. La duda tiene la misma capacidad que la fe. Tiene el mismo resultado que la fe, pero viceversa. Cuando nosotros oramos, no podemos tener dudas. Nosotros no podemos tener dudas. Es una oración apasionada. ¿Qué es pasión? Cuando nosotros deseamos, cuando nosotros queremos que eso suceda. Entonces nosotros tenemos la costumbre que cuando no vemos la respuesta, ¿qué hacemos? Bajamos la intensidad de la oración. Pero Dios lo que quiere es que en vez de bajar, subamos la intensidad de la oración. No vemos la respuesta, seguimos orando. Mire, Elías se pone de rodillas y ora y dice, le pregunta a Giesi, ¿qué ves? Giesi dice, yo no veo nada. Dice la Biblia, y volvió Elías a orar. Le dice a Giesi, ¿qué ves? Yo no veo nada. Volvió y oró. Le dice a Giesi, ¿qué ves? Yo no veo nada. Volvió y oró. Y dice, ¿qué ves? Ahora yo veo una nube muy pequeña, pero del tamaño de la palma de un hombre. Y le dice Elías, dile al rey acá que se va a mojar, que prepare su caballo. En otra palabra, Elías nunca menguó. Elías lo que hizo que subió la intensidad de la oración, aunque no veía respuesta. En otra palabra, hasta que yo no vea el resultado de la respuesta, tengo que seguir orando. Esa es la oración ferviente, que viene con el fervor, con esa pasión, con ese fuego de que la cosa suceda. Gloria al nombre de Jesús. Y esas son de las oraciones que Dios escucha. Amén. Dios le bendiga. Yo espero de que esta palabra ustedes hayan aprendido acerca de la oración. Acerca de la oración. Has escuchado Voz de Dios Ministry con el pastor Eliezer López.